Bueno, vamos a ver ahora, les decía, el tema 3 que se llama métodos de integración y aplicaciones. El objetivo de este tema 3 es que el alumno adquiera habilidad en el uso de las diversas técnicas de integración y que posteriormente apliquen esas técnicas de integración en la resolución de problemas geométricos, los cuales serán área entre dos curvas, eh, la longitud de arco de una curva y el volumen de un sólido de revolución que se genera al hacer girar una región alrededor de un eje, el eje X o el eje Y. Eso es lo que vamos a ver en las aplicaciones. Ustedes en sus cursos de estática o mecánica también verán aplicaciones de las integrales para calcular conceptos de mecánica clásica. Muy bien. Entonces, el primer subtema que vamos a revisar son integración por partes. Para la integración por partes se usa esta expresión, la integral de u por la diferencial de v. Entonces aquí observamos que tenemos una función u y la diferencial de otra función que se llama v y se va a integrar de esta manera. La función u por la función v menos la integral de la función v por la diferencial de u. Ahorita les voy a enseñar una estrategia mnemotécnica para recordar esta expresión de las integrales por partes. Muy bien, entonces dice aquí que el método de integración por partes se puede ver como el inverso de la diferenciación mediante la regla del producto. Entonces nosotros sabemos cómo se deriva un producto de funciones. Supongamos que tenemos a la función u que depende de x y a la función v que depende de x, las cuales son dos funciones diferenciables. De acuerdo con la regla del producto, entonces la derivada del producto de la función u por la función v sería la función u por la derivada de la función v más la función v por la derivada de la función u. Muy bien. Si nosotros integramos ambas partes de esta ecuación, obtendríamos lo siguiente. Entonces, integral del lado izquierdo de la derivada del producto de estas funciones y la integral del desarrollo de la derivada. Muy bien, entonces nosotros estamos integrando ambas partes. Lo primero que hicimos fue derivar un producto de funciones. Ahora estamos integrando ambas partes de ese desarrollo. Entonces, estamos integrando respecto de x. Y en el lado izquierdo, estoy derivando un producto de funciones, pero luego lo estoy integrando. Entonces, ¿cuál sería el resultado del lado izquierdo? ¿Quién me podría decir? La derivada de una integral. ¿Cuál sería el resultado? Fíjense, la primera operación que estoy haciendo es derivar un producto, pero luego estoy integrando Era lo que esa... teníamos. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Adelante. El resultado sería lo que... La ah, derivada de u por v. exacto, la expresión original. Exactamente, porque le hago una operación la cual es derivar, pero luego lo vuelvo a integrar respecto a la misma variable, entonces no llegué a ningún lado, o sea, me quedé exactamente en el punto donde partí, o sea, la función u por la función v. Y bueno, en el lado derecho tenemos una suma de expresiones, por lo que nosotros conocemos, podemos separar esta integral en dos integrales, la integral del primer factor más la integral del segundo factor de esa suma. Muy bien. Entonces, continuando con esto, aquí teníamos justamente que la integral del lado izquierdo, la integral del lado derecho, nada más lo volví a escribir porque es una diapositiva nueva, como lo dividimos en dos integrales. Muy bien. Entonces me decían, la integral de la izquierda queda la expresión u por v, porque como se derivó y se integró, pues significa que el producto se quedó tal cual. Muy bien, en este caso, para la primera integral del lado derecho, al multiplicar u por derivada de v respecto de x por diferencial de x, la diferencial de x dan la unidad y simplemente nos queda u por dv. Luego, en la segunda integral nos queda b por derivada de u respecto de x por diferencial de x, las diferencial de x se simplifican, nos dan la unidad y nos queda b por du. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es despejar a la primera integral del lado derecho, u por dv. Entonces, al despejarla y reordenar esto, nos quedaría la integral u por dv es u por v menos la integral dv de u. Y les decía, esta es la expresión que nos permite integrar
por el método de integración por partes. Muy bien. ¿Y de dónde salió esta expresión? Ah, pues ya vimos, de la derivada de un producto de funciones, integrando esa derivada de un producto de funciones respecto de x, llegamos a esta expresión. Y les decía que íbamos a ver una estrategia mnemotécnica para recordarla. Entonces, una estrategia mnemotécnica para recordar esta expresión de la integración por partes es decir que un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Entonces, al recordar ese enunciado, pues va a ser para nosotros más sencillo recordar cuál es la expresión que permite la integración por partes. Entonces, en nuestra expresión es la integral de u por diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Y esta estrategia mnemotécnica nos dice, un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Y entonces así va a ser más fácil para nosotros recordar esta expresión de la integración por partes. Y aquí tenemos unas imágenes donde vemos a una vaca vestida de uniforme. Entonces, cuando pensemos en una vaca vestida de uniforme, vamos a pensar en la expresión que permite la integración por partes. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar esa expresión porque ahorita la vamos a atención. Ahorita vamos a resolver ejercicios. Entonces, en esta guía para la integración por partes, vamos a tener que elegir a la función u y a db de tal manera que se obtenga una nueva integral más sencilla de resolver. Entonces, si recordamos, la primera estrategia de integración que revisamos fue el cambio de variable, cuyo objetivo era escribir a nuestra integral en términos de una nueva variable que fuese sencillo integrar la nueva expresión que quedaba en términos de esa nueva variable. Es decir, buscábamos llegar a una integral más simple o directa. Entonces, vamos a ver a partir de este momento nuevas estrategias de integración. Estamos comenzando por la integración por partes y lo que nunca deben de perder de vista es que cualquiera de todas estas estrategias o técnicas de integración lo que buscan es llegar a integrales más sencillas. Entonces, si en algún momento observan al elegir un método de integración específico que no se está llegando a una integral más sencilla, entonces puede ser que el método de integración que eligieron no es el correcto. Entonces van a tener que cambiar o usar una técnica de integración distinta de las que vamos a revisar. Entonces, en este caso, nuestra guía para la integración por partes nos dice que elijamos a u y a db de tal manera que se obtenga una nueva integral que sea más sencilla de resolver. Si nosotros al elegir a u y a db no conseguimos una nueva integral que sea más sencilla, pues entonces significa que lo que elegimos como u y como db no es correcto. Entonces podríamos hacer un cambio. Lo que habíamos elegido como u, ahora lo elegimos como db, y lo que habíamos elegido como db lo elegimos como u. Eso podríamos hacer, pero vamos a ver algunas otras estrategias que nos ayudan a elegir desde el principio quién debe ser u para que directo nos quede una integral más sencilla. Muy bien. Entonces, en general no hay reglas firmes y rápidas para tomar esta decisión de quién va a ser u y quién va a ser db. No hay reglas firmes y rápidas para tomar esta decisión. Principalmente es un asunto de experiencia que se adquiere con mucha práctica. Entonces, para que para ustedes sea más sencillo identificar quién debe ser u, quién debe ser db, pues tienen que practicar. No nos queda de otra, hacer ejercicios. Bueno, entonces vamos a ver una estrategia, la estrategia 1. En esta estrategia 1 nos dice elegir a u de tal manera que se vuelva más sencilla cuando se derive, es decir, para obtener a la diferencial de u. Elijamos a u de tal suerte que cuando se calcule su diferencial se obtenga una nueva función que sea más sencilla. Y también al mismo tiempo conservar a una db que pueda integrarse fácilmente para obtener a v. Entonces, elijan u de tal suerte que cuando se derive se convierta en una expresión más sencilla. Conserven a db de tal manera que pueda integrarse fácilmente. Esa es nuestra estrategia 1. Elegir a u de tal manera que cuando se calcule su diferencial se obtenga una expresión más sencilla. Conserven a db de tal manera que sea una expresión que sea fácilmente integrable para ustedes. Muy bien. Perfecto. Luego aquí tenemos nuestra estrategia 2. Cuando en el integrando exista un producto de dos funciones de diferentes categorías en este listado, aquí tenemos
acrónimo que está describiendo a las diferentes categorías de funciones que podríamos encontrar. La L está describiendo a las funciones logarítmicas. La I está describiendo a las funciones inversas trigonométricas. La A está describiendo a las funciones algebraicas, la T a las funciones trigonométricas y la letra E a la función exponencial. LIATE, ese acrónimo, describe a esas funciones. Les repito, L, la función logarítmica, T, la función, perdón, la I, la función inversa trigonométrica, la letra A la función algebraica, la letra T a la función trigonométrica y la letra E a la función exponencial. Entonces, si en nuestro integrando aparece un producto de esta lista de funciones, vamos a elegir a U como la función cuya categoría ocurra primero. Es decir, que si yo tengo un producto de una función logarítmica por una exponencial, debo de elegir como U a la función logarítmica porque es la primera que aparece en este listado. Si yo tengo el producto de una función trigonométrica inversa por una trigonométrica, entonces debo de elegir como U a la función trigonométrica inversa porque es la primera que aparece en este listado. Entonces, les repito, en esta estrategia 2 la usamos cuando tenemos en nuestro integrando un producto de dos funciones que ocurran o que caigan dentro de estas categorías. Y se toma como U la primera que aparezca en estas categorías. Por ejemplo, bueno, y se toma de B como el resto del integrando. O sea que si yo tenía el producto de una logarítmica y una exponencial, tomo como U a la logarítmica y la función exponencial sería mi diferencial de V, porque es el resto de mi integrando. Muy bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo para verificar la integración por partes. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, tenemos el producto de una función algebraica por una trigonométrica. Entonces, siguiendo nuestro acrónimo LIATE, ¿cuál es la que ocurre primero de estas dos que tenemos? La algebraica. La algebraica, exactamente. Entonces, en esta estrategia 2 nos decía, toma como U a la función que ocurra primero dentro de estas categorías. Ya me dijeron que es la función X porque es una función algebraica. Y entonces esa estrategia nos decía también, el resto del integrando tiene que ser tu expresión de B. Entonces dB tiene que ser coseno de X diferencial de X. Muy bien. Y entonces siempre va a pasar que para la función U se debe de calcular su diferencial y para la función dB se debe de calcular su integral. Muy bien. Entonces la diferencial de U, ¿quién sería, muchachos? 1 Ajá, 1, que es la derivada de X multiplicada de por... X. Exacto, 1 de X o simplemente de X. Muy bien. Y al integrar coseno de X diferencial de X, ¿qué se obtiene? Seno de X. Seno de X. Muy bien, perfecto. Seno de X. Muy bien. Entonces, aquí nosotros podríamos ponerle más C, pero no sería necesario y ahorita van a ver por qué. Se lo voy a poner. Bueno, entonces, en nuestra expresión original, se lo voy a quitar porque al final, a nuestro resultado final, es a donde le escribimos la constante esencial y arbitraria de integración. Pero bueno, entonces, en nuestra expresión de la integración por partes nos decía, la integral de U por diferencial de V es igual a el producto de U por V menos la integral de B por DU. Entonces, simplemente, como ustedes podrán observar, tengo que hacer el producto diagonal U por V menos la integral del producto horizontal. Entonces, nos quedaría que la integral de X coseno de X diferencial de X, ¿a qué sería igual, muchachos? Haciendo el producto de U por V. Ajá. X por seno de X. Ajá, muy bien. X seno de X, que X es U, V es seno de X, muy bien. Sí, sí, sí. Menos la integral de seno de X Ajá. Por por 1. 1 de X. 1 de X, ¿no? O De sea, X, simplemente de X. Muy bien. Y entonces, ¿qué decía nuestra estrategia 1? Elige a U
de tal suerte que cuando se calcule su diferencial se obtenga una expresión más simple. Y elige a db de tal suerte que cuando se integre, pues sea fácil para ti integrarlo. ¿Y cuál es la estrategia o cuál es el objetivo, perdón, de cualquier método de integración? Pues llegar a integrales más simples, más sencillas. Entonces vean de dónde partimos, de la integral de x coseno de x, y a qué llegamos, a la integral simplemente del seno de x, la cual es muy sencilla de calcular. Entonces, ¿cuál sería el resultado de menos la integral del seno de x? Coseno de x. Exacto, más coseno de x. Y simplemente ahora sí, ya que terminamos, le sumamos la constante esencial y arbitraria de integración. Entonces les decía, cuando en nuestro integrando tenemos un producto de funciones, pues vemos qué funciones tenemos y se va a tomar como u la primera que ocurra dentro de estas categorías. Como ustedes bien me mencionaron, la primera que ocurría era x, la función algebraica, y después la función trigonométrica, por lo tanto u fue x y no coseno de x porque aparece un poco después en ese listado. Entonces tómense un momento para copiar este ejercicio y ahorita seguimos. Si tienen alguna duda pueden preguntar. En el 1 no lo vamos a poder hacer, pero ¿quién me diría cuál sería la estrategia que usaría? ¿Quién sería además u y quién sería db? Por favor, levanten su mano. Ajá, Valeria, te escucho. Pues en ese caso U sería X, ¿no? Y Ajá. a la X sería DB. Exacto. E a la x de x, ¿eh? Tiene que ser el Ah, sí, resto sí, del sí. integrando. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué fue esa decisión? ¿Sí es correcto? ¿Está bien? Porque bueno, X es una expresión algebraica y está Ajá. antes que la exponencial, que es E a la X. Exacto. Muy bien. Y utilizamos la estrategia 2 que nos dice que tomemos a u como la función que aparezca primero en estas categorías. Y la primera que aparece es la función algebraica. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, ahora en la 3, la 2 sí la hacemos ahorita porque solo aparece una función. Entonces en la 3, ¿quién me ayuda? ¿A quién elegiría como U y quién sería DB? Ajá, voy. Permítanme. Teira, te escucho. Y x al cuadrado sería u Ajá, y db sería seno de x de x. exacto, muy bien. Porque U es la primera función que aparece en este listado, que es la función algebraica. Muy bien. Perfecto, Teira. Después, Fernanda Ayuso, te escuchamos. Para el ejercicio 4, ¿a quién considerarías como U y a quién debe y por qué? Ah, ok, yo consideraría a U como X, ¿no es cierto? Ajá. Sí, Sí, U sí, sí, como sí. X y después seguiría la de la derivada de V sería, digo, diferencial de V sería arcotangente de X. Diferencial de X. Muy bien. ¿Por qué? Porque siguiendo la normita que plantean mis compañeros, primero está la expresión algebraica y después la trigonométrica. Inversa. A la inversa trigonométrica. Ajá. La trigonométrica inversa o inversa trigonométrica, como tú quieras. Así es. Esa es la razón. Y sí, si siguen Profe, si siguen esto que sus compañeras están proponiendo, van a ver que van a llegar a la respuesta correcta. Sí, sí, sí. Profe, pero creo que no me equivoqué porque primero está la trigonométrica inversa y después la algebraica. Ah, ya. Muchas gracias. Ajá. Bueno. De todas formas, si lo hubiésemos hecho, ahí se hubiesen dado cuenta que la integral resultante se convierte en una integral más complicada y por tanto, entonces significa que lo que elegimos como U y como debe, pues es incorrecto. Y les decía, es cuestión de practicar y observar pues lo que vamos obteniendo. Nosotros planteamos dos estrategias, pero podrían no funcionar porque son estrategias, no son leyes o reglas que aplican siempre. Pero bueno, de acuerdo a lo que menciona su compañera, entonces dice que la X está representando a una función algebraica y arco tangente de X a una función inversa trigonométrica. Entonces, siguiendo este acrónimo, la primera que aparece es la inversa trigonométrica, por lo tanto, U tendría que ser esa función inversa trigonométrica y DB tendría que ser X diferencial de X. Así es. Habíamos escrito las expresiones al revés.
pero ya lo corrigieron. ¿Están todos de acuerdo ahora sí, muchachos? ¿Cómo Sí, ven? profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, ya vamos a hacer esos que están marcados en color rojo para practicar un poco más sobre el método de integración por partes. Comenzamos con esta que son la integral del logaritmo natural de x. Muy bien, entonces ya la pasé al pizarrón blanco. Ahora les comparto el pizarrón blanco. No sé, ¿todos lo están viendo ya, muchachos? Sí, profe. Muy Profe. bien, entonces tenemos solamente en el integrando una sola función. ¿Qué función es? Logaritmo natural. Logaritmo natural de Exacto, logaritmo natural de x. Entonces, a esa función que tenemos la vamos a considerar como u, porque solo hay una. Y el resto del integrando como db. Entonces, si ya tomé esto como u, ¿cuál es el resto del integrando? ¿Qué es lo que me queda en la integral? de X. De x, exacto, el diferencial de x, muy bien. Y entonces recuerden, la primera expresión voy a calcular su diferencial, siempre, siempre, siempre. Y de la segunda expresión voy a calcular su integral. Muy bien. Entonces, ¿quién es la diferencial de u? Adelante, a ver, déjenme ver. Jacqueline, adelante, te escuchamos. ¿Quién es la diferencial de u? O sea, ¿quién es la derivada del logaritmo natural de x y al final multiplicada por diferencial de x? ¿Quién sería, Jacqueline? Creo que tienes tu micrófono. Ah, sí, sí está abierto, pero no te escuchamos. Tenía Ajá, el micrófono. Sería 1 entre X. ajá. Por, Eso sería, pues, por 1. no. Bueno, ¿qué te hace falta? Porque esto nada más que me dijiste es la derivada, pero no es la- X. Exacto, muy bien. Y ahora entonces sigue Yair Alonso, por favor. ¿Cuál sería la integral de dx y la integral de db? Recuerda, estás integrando estas dos expresiones. ¿Cuál es la integral de db, Yair? Quedaría como 1 de X. No, por ejemplo, si recuerda que la diferencial nos dice respecto de qué variable estamos integrando. Entonces, esta integral de la izquierda significa que se está integrando respecto a la variable v. Y esta de la derecha significa que se está integrando respecto a la variable x. Entonces, puedes empezar con la de la derecha si tú quieres. ¿Cuál sería la integral del diferencial de x? La integral indefinida del diferencial de x. Yair. ¿Quién sería? Para que después me digas cuál es la integral del diferencial de v, para que te des cuenta qué es lo que estabas diciendo mal. Es que ya me perdí, perdón. De esta, de la que acabo de enmarcar, ¿cuál es el resultado de esa integral? Y es como si tuvieses esta expresión, una vez la diferencial de x, entonces te estás preguntando, ¿qué tuviste que derivar en términos de x para llegar a este 1? Esa es la pregunta que deberías de estar haciéndote. Al derivar qué expresión, en términos de x se obtiene 1. En este otro caso, te estás preguntando, al derivar en términos de v, ¿qué derivaste para llegar a este 1? Esas son las preguntas que te deberías de estar haciendo para poder decir cuál es el resultado de integrar estas dos expresiones. Es muy sencillo. Profe. Ajá, te escucho. Sí, X adelante. más E. No, Sería X más E. no, pero del lado izquierdo primero. V. Ajá, V igual a X. V Exacto. X más V igual a X, así es. Sí, les decía que no ponemos la constante esencial y arbitraria de integración hasta el final. Hasta el final ya la colocamos. Nuestra constante esencial y arbitraria de integración. Muy bien. Entonces, bueno, nada más era eso, preguntarnos qué derive en términos de V para llegar a un 1, pues a V. Y qué derive en términos de X para llegar a 1, pues a X, justamente. Esa es la respuesta. Y entonces les decía, la integración por partes, la expresión de la integración por partes nos dice un día vi
una vaca menos flaca vestida de uniforme. Entonces aquí dice que se hace el producto de U por V, que es este producto, menos la integral de este producto. Entonces nos quedaría que la integral del logaritmo natural de X diferencial de X, ¿a qué sería igual, Edgar? ¿A qué sería igual la integral? Bueno, primero es U, que sería el límite natural de X. Logaritmo natural de X, Perdón, ajá. sí. Logaritmo Ajá. natural de X. Luego seguiría B, que es Ajá. dx. No. B no es de X. Ah. Es B, es X, perdón. Ajá. Estaba viendo Así lo de es. arriba. Luego menos ¿Sí? la integral Sí, de V, que sería otra vez X. Sí. Y du, que du Ajá. es igual a dx. No. D1 no es igual a dx. Diré db. Ajá. Pero, mira, ya me dijiste bien U, me dijiste bien AV, me Ajá. dijiste AV también, y me estás diciendo de manera incorrecta de U. Ah, Te voy a du. repetir lo que, Sí, sí, sí. lo que Es me que me dijiste. estaba confundiendo con la B y la U. du es 1 sobre X, diferencial de Ujú. X. Exacto, o bien de diferencial de X sobre X, ¿estás de Sobre acuerdo X, conmigo? ajá. Muy Sí. bien, perfecto. Y vean ustedes, si no se aprenden esta expresión, que por eso les mencioné la estrategia mnemotécnica, pues piensen que siempre va a ser el producto diagonal menos el producto horizontal. Siempre, siempre va a ser así. Entonces, bueno, ya nada más teníamos que multiplicar esta expresión por esta. Porque nuestra integral está en términos de X. Yo no podría volver a escribir a V y a DU porque estamos resolviendo una integral que depende de X. Por eso es que multiplicamos las expresiones de la derecha. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, simplificando, ¿qué nos quedaría? Muchas gracias, Edgar. Tú mismo continúa, por favor. Solo dime la simplificación. En específico, me refiero a la simplificación de la integral que quedó. Ajá. Pues ya integrando. No me digas la respuesta todavía, sino Ajá. que simplifiques esa expresión, por favor. Bueno, se elimina la X. Ajá, nos de da la arriba y unidad, sí. Ajá, y la X de abajo y queda de la integral de dx. Ajá, pero tienes que darme todo el resultado. Entonces sería X. Ajá. Por el límite natural de X. Logaritmo natural. Ay, perdón, sí. Ajá. Menos ¿sí? La integral de X, o ya le doy el resultado. No, de dx. La simplificación, la integral de dx, exacto. Muy bien, y dx. ahora sí, observen que nuestro objetivo del método y de cualquier método de integración es llegar a integrales más simples. Exactamente estamos consiguiendo eso, llegar a una integral más sencilla, que es la integral del diferencial de x. ¿Y cuál es la integral del diferencial de x? X. X, exactamente. Entonces ya terminamos de integrar y ahora sí en este momento sumamos la constante esencial y arbitraria de integración. Es decir, que la integral del logaritmo natural de X es toda esta expresión. Toda esa expresión. Muy bien. Y entonces, si alguien tiene duda con lo que hizo, ¿cómo habíamos dicho que podemos tener la certeza de que nuestro resultado es correcto, muchachos? ¿Cuál es la forma de comprobar que lo que hicimos está bien? Derivando el resultado. Exacto, porque recuerden que al integrar una función, f de x se obtiene f mayúscula de x más c. Y si derivamos respecto de x a f mayúscula de x más c, entonces el resultado tiene que ser siempre f de x. Y entonces deriven esto, deriven con respecto de x a x logaritmo natural de x menos x más c. ¿Quién quiere ayudarme con la comprobación? Jacqueline, ¿quieres ayudarme con la comprobación? ¿Cómo se deriva un producto de funciones? ¿Cómo se deriva menos x? ¿Cómo se deriva una constante? Ajá. Bueno, el producto sería la primera, que sería x, por la derivada de la segunda, 1 entre x. Ajá. Más la derivada de la primera, que es 1, por el logaritmo natural de x. Sí. Luego tenemos el menos x, que sería su derivada es, pues menos 1, ¿no? Ajá, muy bien. Y pues ¿Y luego? pues es 0. Exacto, la derivada de una constante es 0. Bueno, y luego x entre x da la unidad.
nos queda 1 más, luego 1 por el logaritmo natural de x es el logaritmo natural de x, y menos 1 más 1 es 0, y simplemente nos queda el logaritmo natural de x, que era nuestro integrando. Entonces significa que lo que hicimos está bien. Entonces no olviden eso que ya sabíamos, que para poder verificar que el resultado de una integral indefinida, es decir, aquella que no tiene límites de integración, para verificar si nosotros encontramos su antiderivada de manera correcta, pues simplemente habrá que derivarla. Y si al derivarla llegamos al integrando original, exactamente tal cual, no nos puede faltar ni sobrar nada, entonces significa que lo que hicimos es correcto. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar este ejercicio y de los que no han participado, quien quisiera participar. Regina, muchas gracias. Regina, ¿qué observas tú? ¿Cómo describirías lo que tienes en la pantalla? ¿Qué dirías? ¿Cómo es esa integral que tiene? Pues ese es la trigonométrica inversa. Ajá. ¿Cuántas Es- funciones aparecen en el integrando? Una. Una, muy bien. Entonces, ¿qué harías tú? Como solo aparece una función, entonces, Yo usaría de u ajá, al seno inverso. exacto, a la única función que aparece en nuestro integrando. Muy bien. Y a db, ¿a quién usarías como db? A de vega de x. Exacto, porque recuerden que lo que tomamos como u ya no está ahí en nuestra integral. El resto tiene que ser db y de resto solo tenemos a dx. Muy bien, Regina, muchas gracias. Entonces, al calcular la diferencial de u, ¿qué obtendrías? Recuerda que la diferencial es la derivada multiplicada por la diferencial de la variable independiente. Así es. Adelante. ¿Sí? Perdón por Sí. interrumpirte. Es 1 sobre raíz ¿Sí? de 1 menos x cuadrada. Exacto. Muy bien. ¿Qué nos hace falta? De x. Exacto. Perfecto. Ya está. Entonces, calculamos su diferencial de u. Muy bien. Y ahora al integrar estas dos expresiones que obtienes, obviamente se integran por separado. Muy bien. La integral de dv sería dv, sería Ajá. v, Ajá. y la integral de dx sería x. Exacto. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos a continuación? Ya podemos utilizar lo de un día había una vaca. Exacto. Así es. Entonces, ¿qué te quedaría? Es integral de Ángulo seno de x ángulo diferencia. seno. Ajá, eso, Ajá. lo que ya está escrito en rojito. Ajá. Es igual a u, que sería ángulo inverso de x, Ajá. por Ajá. x. Exacto. Muy bien. Y vean, yo estoy escribiendo a x al principio. ¿Por qué razón? Porque de repente errores comunes que tienen los alumnos es que si escriben primero ángulo seno y luego por x, algunos alumnos están tentados, y lo hacen, están tentados a hacer el producto de estas dos y ponen ángulo seno de x cuadrada, y eso no es correcto, porque los argumentos de funciones trigonométricas o funciones trigonométricas inversas no pueden modificarse. Entonces, para evitar caer en esa tentación de hacer el producto de estas expresiones, pues mejor lo pongo antes a la función algebraica x. Muy bien, Regina, muchas gracias. Continúa, por favor. Y sería menos integral de x. Sí. Por 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Exacto. ¿Te hace falta algo? Porque si no, no es una integral, porque no nos están diciendo respecto de qué variable estamos integrando. Exacto. Nos faltaba la diferencial de x. Muy bien. Recuerden que siempre va a ser producto diagonal menos integral del producto horizontal. Siempre va a ser así. Muy bien. Perfecto, Regina, muchas gracias. Entonces, ¿quién quisiera terminar? Yo lo voy a simplificar y ya nada más alguien más que resuelva la última integral que nos queda. Que recuerden, el objetivo de cualquier método de integración es llegar a integrales más simples o directas. En este caso no es una integral directa, pero sí es mucho más simple. No requiero de la integración por partes para resolverla. Requiero de conceptos previos que estudiamos, como lo son un cambio de variable.
Entonces, ¿quién quiere decirme cuál sería el cambio de variable que requiero para poder darle solución a esta segunda integral que me apareció? Entonces, ¿quién quiere? Todavía no hay ninguna mano levantada, por favor. Si levanta alguien la mano. Ajá, Valeria, te escuchamos. Pues podría ser que el cambio de variable sea en 1 menos x al cuadrado. Ajá, entonces, a ver, dime tú, Valeria. Diríamos que m para no usar de nuevo Ajá. a u y a v. Ajá. M es igual a... Sea 1 menos x al cuadrado. Exacto. Entonces, diferencial de m Y sería... menos 2x Ajá, de x. exacto. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? El menos yo lo pasaría para abajo, o sea, sería menos dm entre 2 Ajá, es igual a x de x. exacto. Muy bien. Listo. Y entonces, ¿cómo quedaría escrita tu integral en términos de m? Sería, bueno, el del integral. Ujú. Bueno, afuera sería menos 1/2 Ajá, de de la integral. integral de m Ajá, entre m, no, entre raíz de m. exacto. Muy bien. Y eso sería equivalente a 1/2 de la integral de m a la menos 1/2 de m. Y ahora sí, ¿cómo integras eso? Es igual a menos 1/2 Ajá, de m a la 1/2 ajá. entre 2. No, entre 1/2, ¿no? Entre También. 1/2, ajá. Ajá, y luego este 1/2 y este 1/2. Se eliminan Ajá, se simplifican, dan la unidad, ¿sí? ¿Y qué y quedaría? queda menos m a la 1/2 O sea, ajá, raíz de m exacto, menos raíz de m. Muy bien. Y y luego m regresando, ajá, menos ajá, raíz de 1 menos x al cuadrado. exacto, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el resultado de nuestra integral de ángulo seno de x diferencial de x? ¿A qué ¿Yo sería misma? igual? Sí, tú misma, A por favor. x Ajá, por ángulo seno de x sí, menos ajá, pero la fíjate, ajá, más, porque es ajá, menos por menos, ajá, más exacto, sí, raíz de 1 menos x al cuadrado, sí, ¿y te hace falta algo? más c. Exacto, y ya esa es nuestra respuesta. Entonces, Sí. ajá, Alfredo, te escuchamos para resolver la integral del logaritmo natural de x cuadrada más 1 diferencial de x. ¿Cómo comenzarías, Alfredo? Considerando que... Ajá, Tomaría como u toda la función logaritmo natural de x cuadrada más 1 exacto, muy bien, sí, y d de b sería d de x. exacto, muy bien, Alfredo. Y luego, Que derivar u ajá, calcular quedaría su diferencial, sería 2x ¿sí? sobre x cuadrada más 1. Muy bien, Alfredo, perfecto. ¿Qué te hace falta nada más? Integrar d de b, No, quedaría no, no, x. a esta expresión que le hace falta, porque es la diferencial, no lo olvides. Ajá. Sí, ya Multiplicar por t de x. exacto, ya habías calculado la derivada, pero te hacía falta multiplicar por la diferencial de la variable independiente. Muy bien. Y del lado derecho, al integrar Integramos v igual a x. v igual a x. Muy bien, perfecto. Entonces, quiere decir que la integral del logaritmo natural de x cuadrada más 1 diferencial de x, ¿a qué sería igual? 2x sobre x cuadrada más 1 por x. ¿No? No, no, no. Recuerda que la expresión de la integración Ok, por parte es u por dv es igual a u por v menos la integral de b de u. Y les decía, siempre va a ser producto diagonal menos producto horizontal. Ajá. Entonces, Alfredo, ¿cómo quedaría? Pues sería la integral de... No, no, no. No se empieza con una integral, observa. Sí. U por v, ok. Sería logaritmo natural de x cuadrada más 1 por x. Ajá, o bien x veces el logaritmo de x cuadrada más 1. Recuerda que escribimos antes a x para no caer en la tentación de que si está a la derecha, lo multipliquen por el argumento, porque eso sería incorrecto. Muy bien. Lo que dijiste no estaba mal, pero
Lo escribo en este orden justamente para no caer en ese error. Muy bien. Continúa, por favor. Ah, bueno, menos la integral de X por... Más la integral, ¿estás seguro? No, menos. Ajá, menos la integral de... De X por 2X sobre X cuadrada más 1, diferencial de X. Ajá, ¿y eso cuánto es? 2X al cuadrado sobre Ajá. X al cuadrado más 1, diferencial de X. Exacto, muy bien. Y entonces también este 2 que está multiplicando lo podemos sacar de la integral. No sé si estés de acuerdo conmigo. ¿Cómo ves? Sí. Muy bien. Menos 2 veces la integral de X cuadrada sobre X cuadrada más 1. Muy bien. Y aquí en esta nueva integral, pues es una integral más sencilla. Pero aparece un concepto que ya hemos aprendido desde la primaria, que son fracciones impropias. ¿Qué son las fracciones impropias? ¿Quién me podría decir? ¿Qué es una fracción impropia? ¿O qué es una fracción propia? Lo que recuerden. Las impropias son las que son más del entero, ¿no? Exacto, que son mayores que el entero. O sea, cuando el numerador es mayor que el denominador. Esa es una fracción impropia. Así es, Valeria, muy bien. Tú decías, por ejemplo, 15 séptimos. Como 15 es mayor que 7, es una fracción impropia. Muy bien. Entonces, cuando estamos trabajando con expresiones algebraicas, nosotros le llamamos fracción impropia aquella donde el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador. Entonces, aquí digo, grado del numerador mayor o igual que el grado del denominador. Eso es una fracción impropia hablando de expresiones algebraicas. Cuando el grado de la expresión del numerador sea mayor o igual al grado de la expresión del denominador. Entonces les preguntaría, ¿de qué grado es la expresión del numerador? Grado 2. 2, muy bien. ¿Y de qué grado es la expresión del denominador? 2. Grado 2. Entonces, como son del mismo grado, es una fracción impropia, porque para que sea una fracción impropia, el grado del numerador tiene que ser mayor o igual que el grado del denominador. Entonces, eso hace que sea una fracción impropia. Y siempre que tengamos fracciones impropias, vamos a tener que realizar forzosamente la división. Entonces, yo tengo dos estrategias que mostrarles a ustedes. ¿Cuál van a utilizar? La que entiendan mejor. Entonces, ¿qué quiero hacer? La división de estas dos expresiones. Pongan mucha atención. Quiero hacer la división de esas dos expresiones. Entonces, lo voy a poner un poco más abajo. Bueno, está bien, lo pongo centrado. Quiero hacer la división de esas dos expresiones. Puedo usar esta estrategia o puedo usar esta otra. La primera es sencilla. Simplemente lo que tengo que hacer para que la división sea fácilmente realizable es sumarle un 0. Entonces, ese 0 escrito como la suma de 1 menos 1. Ahí está. ¿Por qué? Porque en el denominador aparece un 1. Por esa razón, estoy sumando el 0 como 1 menos 1. Si abajo apareciera un 4, entonces tendría que sumar un 0 escrito como 4 menos 4. Si abajo apareciera un menos 3, entonces pondría un 0 formado como menos 3 más 3. Entonces, al hacer eso que acabo de escribir, puedo separar esa fracción como x cuadrada más 1 sobre x cuadrada más 1 y sumarle la expresión menos 1 sobre x cuadrada más 1. ¿Por qué hago esto? Ah, pues porque cuando divido x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 1, me queda 1 y de esta otra expresión ya no lo puedo simplificar y me queda menos 1 sobre x cuadrada más 1. Ese es el resultado de dividir esta fracción impropia. Entonces, ¿sí entendieron esa estrategia? Esa estrategia consiste en sumar un 0. ¿Para qué? Pues para que lo pueda separar en dos expresiones, donde una de esas expresiones se va a simplificar. ¿Cómo ven? ¿Fue claro? Profesor. Sí. A mí me confunde esa parte donde, o sea, el más menos 1 sobre x cuadrada más 1. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, sé que el menos 1 es por lo que está arriba, pero abajo no entendí qué pasa. Es que
En realidad, sí, recuerda que partí de esta expresión. Entonces digo, como son del mismo grado, la expresión del numerador se debe parecer a la expresión del denominador. Y entonces te pregunto a ti, ¿qué diferencia tiene la expresión del numerador con respecto a la expresión del denominador? Que tiene el más 1. Exacto, muy bien, tienen esa diferencia. Entonces, para que se parezcan, aquí pondré un más 1. Pero si solo pongo un más 1, ya es otra expresión diferente. Esta de aquí ya no es la misma que esta, porque sume un 1. Para que la expresión sea igual a la anterior, o sea, para que la igualdad se mantenga, al sumar ese 1, también tendría que restar un 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es un 0. Y al sumarle un 0 a una expresión, la expresión no se está alterando. ¿Hasta ahí vas conmigo? ¿Cómo ves? Sí. Muy bien. Y entonces ya que hice eso, entonces agrupo estos dos términos y después este término por separado. Y tú podrías preguntarte, ¿por qué estos dos y por qué este por separado? Pues porque yo quería que se parecieran a la expresión del denominador. Entonces, junté x cuadrada con 1 y luego al menos 1, pero ambos estaban divididos entre x cuadrado. Y ya entonces eso fue lo siguiente que hice. Y por último, simplifiqué x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 1. Como tengo lo mismo arriba y abajo, me da un 1 y simplemente me queda ese 1 más esta segunda expresión. ¿Cómo ves? ¿Ya con eso te quedó un poco más claro? ¿Sí o no? Sí, profesor, gracias. Mira, a ver tú misma, imagina que tengo esto, x cuadrada sobre x cuadrada menos 3. ¿Qué harías tú? Lo haría como x cuadrada más 3 menos 3 Exacto. sobre x cuadrada menos 3. Exacto, x cuadrada más 3 menos 3 sobre x cuadrada menos 3. Porque estos dos son un 0 y la expresión no se está alterando. Muy bien. ¿Y luego? Y luego ¿Qué sería agruparías? x cuadrada, x cuadrada menos 3 sobre x cuadrada menos 3. Exacto. Más 3 sobre x cuadrada. Menos 3. Menos porque 3, el denominador es único. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y luego ya cómo se simplifica. Como 1 más 3 sobre x cuadrada menos 3. Exacto, ya está. Ese es el resultado. ¿Ya viste qué sencillo es? Ok, sí, ya entendí. 3, profesor. Por nada, por nada. Bueno, y alguien podría estarse preguntando, ¿y por qué estamos haciendo esta división? Porque buscamos que la integral resultante sea una integral más sencilla. Entonces, esta expresión que tengo aquí se convertiría en estas dos. Y por lo que aprendimos en el tema anterior, puedo separarlo en dos integrales. Va a ser la integral de 1 por diferencial de x y la segunda integral va a ser la integral de x sobre x cuadrada más 1, las cuales las dos son directas. Muy bien, pero bueno, esa es una estrategia para hacer la división, sumar un 0. La segunda estrategia, pues, es hacer la división de polinomios como la aprendimos en el bachillerato. Es decir, quiero dividir x cuadrada sobre x cuadrada más 1. Muy bien. Y entonces, antes de recordarles cómo se hacía la división en el bachillerato, les recuerdo cómo se hacía la división en la primaria. Por ejemplo, me pedían dividir 160 y, a ver, déjenme pensar, 162 entre 3. Entonces me decían, trata de ver si el 3 puede dividir, bueno, el 1 se puede dividir entre 3. Como no se puede, toma la siguiente cifra. Entonces me queda 16 y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 16 entre 3? O en otras palabras, ¿qué número multiplicado por 3 se acerca a 16? La respuesta es 5. Entonces me decían cuando aprendí a dividir, haz la multiplicación 3 por 5, que es 15, y réstaselo. Entonces me quedaría 16 menos 15 es 1. Bajo el 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 se acerca a 12 sin pasarse? La respuesta es 4. Entonces, haz la multiplicación. 3 por 4 es 12 y réstaselo. Y ya al hacerlo me queda el residuo 0. Y de esa misma manera se hace la división de polinomios. Entonces, simplemente me pregunto, ¿qué expresión multiplicada por x cuadrada se acerca a x cuadrada sin pasarse? Y esa expresión es un 1. Entonces, hago el producto de 1 por estos términos. Me quedaría 1 por x cuadrada es x cuadrada y 1 por 1 es 1, pero se los tengo que restar. Y entonces hago la resta y ya me quedaría x cuadrada menos x cuadrada es 0 y me queda simplemente menos 1.
Entonces, el resultado de dividir x cuadrada entre x cuadrada más 1 sería el cociente, que es 1, más el residuo, que es menos 1, dividido entre la expresión original. Y llegué exactamente al mismo resultado haciendo división de polinomios. Entonces, cualquiera de estas estrategias que quieran usar está bien. ¿Alguna duda sobre esta segunda estrategia, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿por qué hicimos esto de la división de polinomios? Ah, porque en mi integral que tenía una fracción impropia en la que tenía que hacer la división. Entonces aquí voy a escribir simplemente esta integral. Integral de x cuadrada sobre x cuadrada más 1 diferencial de x. ¿Cómo la podría reescribir, muchachos? ¿Quién me podría ayudar? La estoy haciendo por separado, ¿eh? Fernanda, adelante, te escucho. Ok, te escuchamos todos. Ajá. Quedaría como integral de la diferencial de x. Bueno, Ajá. 1 diferencial de x. Ajá, antes, ya estoy Ok. viendo ya estoy viendo cómo lo estás haciendo, pero antes de ese paso, por favor. Ajá, 1 menos Ajá, ¿sí? 1 sobre x al cuadrado más 1. Exacto. Entonces, esta expresión es equivalente a esta otra. Muy bien, Fernanda. Y ahora sí. Y ahora se divide y Ajá. sería la integral de diferencial de x Ajá. menos la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Exacto, muy bien. ¿Y cuál es la integral del diferencial de x? X. Ajá. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre x cuadrada más 1? Arco tangente. Exacto, o ángulo tangente, ¿no? O tangente inversa, ¿de quién? De x. Exacto, muy bien. Y entonces ahora sí, nuestra integral original, la integral del logaritmo de x cuadrada más 1 diferencial de x, ¿a qué sería igual tú misma, Fernanda, ya para que la terminemos? X por logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ajá. Menos 2 Ajá. veces x. Ajá, menos 2 veces x, ajá. Menos ángulo cuya tangente de x. Ajá. Y simplificando Más eso. Bueno, desarrollando más bien. Menos 2x. Ajá. Menos 2 ángulo tangente de x. ¿No? Ah, no, más. Ajá. Más 2 ángulo tangente de x. Más c. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya terminamos ese ejercicio. Por favor, terminen de copiarlo. Y ahorita una continuamos. Sí. Entonces, vamos a resolver la integral de x cúbica por coseno de 1 menos 2x cuadrada diferencial de x. Podemos observar que en esta integral aparece el producto de dos funciones de categorías distintas. Tenemos por un lado, una función algebraica, que es esta, y por el otro, una función trigonométrica. Entonces, siguiendo la estrategia 2, que es el acrónimo LIATE, entonces la que debería de considerar como U sería la función algebraica, porque es la primera que aparece en las categorías. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces observen, si yo tomo a U como x cúbica y a db como coseno de 1 menos 2x cuadrada, podré observar que calcular la diferencial de U es muy sencillo, sería 3x cuadrada diferencial de x, pero integrar a db ya no sería tan sencillo porque la integral del coseno de 1 menos 2x cuadrada no es directa porque su argumento al ser 1 menos 2x cuadrada, si yo lo considero como mi variable m, su diferencial de m sería menos 4x diferencial de x. Entonces, nos hace falta una x para que pueda integrarse de manera directa este coseno. Y entonces ustedes podrían pensar, ¿de dónde saco esa x? ¿De dónde podría sacar esa x que me hace falta? Ah, pues muy sencillo. Observen que en mi función algebraica tengo x cúbica. Pues de ahí podría tomar una x para que el coseno pueda integrarse de manera directa. Entonces, voy a tener que separar, la voy a reescribir aquí para que sea más evidente para ustedes. Voy a tener que separar a mi integral como el producto de x cuadrada por x por el coseno de 1 menos 2x cuadrada diferencial de x.
¿Y por qué a la x cúbica? Les repito, ¿por qué a la x cúbica la separé como x cuadrada por x? Porque para integrar al coseno de 1 menos 2x cuadrada necesito esta x. La requiero para que se complete la diferencial. Muy bien. Y entonces ahora sí, mi función u va a ser x cuadrada y mi función de b sería x coseno de 1 menos 2x cuadrada diferencial de x. Entonces recuerden, de esta tengo que calcular su diferencial y de esta debo de calcular su integral. Entonces, diferencial de u sería 2x diferencial de x y v, ¿a quién sería igual? Ah, pues por aquí arriba, en color verde, voy a poner que estoy integrando a x coseno de 1 menos 2x cuadrada diferencial de x. Y entonces digo que m sea 1 menos 2x cuadrada. Entonces diferencial de m sería menos 4x diferencial de x, que observen ya tengo a x y ya tengo el diferencial de x. Lo único que me está faltando o sobrando es el menos 4. Entonces me quedaría diferencial de m sobre menos 4 es x de x, lo que haría que mi integral se convierta en menos 1/4 de la integral del coseno de u, perdón, del coseno de m diferencial de m. ¿Hasta ahí van conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Profesor. Perfecto. Y entonces, ¿cómo integro a 1/4 de la integral del coseno de m? Ah, pues muy sencillo. 1/4 de la integral del coseno de m diferencial de m sería 1/4 de menos 1/4, perdón, del seno de m. Entonces me quedaría menos 1/4 del seno de 1 menos 2x cuadrada. Y entonces ahora sí ya sé que esta integral sería menos 1/4 del seno de 1 menos 2x cuadrada. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Y entonces ya regresando a la integral original, nos quedaría que la integral de x cúbica coseno de 1 menos 2x cuadrada diferencial de x, ¿a qué sería igual? Al producto diagonal menos la integral del producto horizontal. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues menos, déjenme borrar ese puntito, menos 1/4 de x cuadrada por el seno de 1 menos 2x cuadrada. Este 1/4 es este 1/4. Aquí está esta x cuadrada, es esta. Y el seno de 1 menos 2x cuadrada, aquí lo tengo. Nada más que cambié el orden, justamente, les repito, para que no vayan a multiplicar esta expresión por el argumento, porque es un error muy común que he notado en todo este tiempo que he impartido esta asignatura. Muy bien, entonces ya llevo la primera parte, el producto diagonal de u por v, y me falta la integral de b por du. Muy bien. Entonces me quedaría menos la integral de menos este producto. Entonces, como esta expresión v es negativa, haría que se cambie a más la integral de 2/4 de x por el seno de 1 menos 2x cuadrada diferencial de x. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven? Sí, profe. ¿Sí? Y 2/4, pues se simplifica en 1/2. Ya está. Y entonces, esta segunda integral que me quedó, otra vez es fácilmente integrable. Decimos que ahora p sea 1 menos 2x cuadrada. Diferencial de p sería menos 4x de x. Y entonces, nos está sobrando este menos 4. Quedaría menos 1/4 de dp es igual a x de x. Entonces, esta integral que tengo ahí, déjenme recorrerlo un poco a la izquierda. Ya está. Esa integral que tengo, voy a poner abajo para que pueda resolverlo en ese espacio que me queda. Esa integral cambiaría a 1/2 de menos 1/4 de la integral del seno de p por diferencial de p. No sé si estén de acuerdo conmigo. Toda esta integral
se escribió como esta nueva integral. ¿Sí o no? ¿Cómo ven ustedes? Sí. Entonces nos quedaría menos 1/8 de la integral del seno de P diferencial de P. ¿Y cuál es el resultado de integrar al seno? Coseno de P. No. La integral del Menos seno, coseno. ajá, exacto, es menos coseno. Entonces nos quedaría menos 1/8 del menos coseno de P. O sea, nos quedaría 1/8 del coseno de P. Pero sabemos que P es 1 menos 2x cuadrada. Y entonces ya terminamos de integrar y nos quedaría que la integral de x cúbica coseno de 1 menos 2x cuadrada diferencial de x es menos 1/4 de x cuadrada por el seno de 1 menos 2x cuadrada más 1/8 del coseno de 1 menos 2x cuadrada más la constante esencial y arbitraria de integración. Y bueno, ya con eso terminamos este ejercicio. Entonces, tómense un momento para copiar la grabación. Tenemos la integral de e a la x coseno de bx diferencial de x, donde a y b pertenecen a los reales. Muy bien. Entonces, pues tenemos el producto de una función exponencial por una función trigonométrica. Entonces, ¿cuál debemos usar como u? Muchachos. Coseno de BX. La trigonométrica, muy bien. Coseno de bx, perfecto. Y entonces db sería e a la ax diferencial de x. Muy bien, entonces al calcular diferencial de u, ¿qué obtenemos? Menos seno. Menos b seno de bx, muy bien, sí. Y al calcular v, ¿a quién tenemos? Ya habíamos hecho. Ajá, sí. E a la ax, pero nos hace falta algo. Sí, sí, sí. Nos hace falta. Exacto. Por 1 sobre a o sobre a. Está bien, es lo mismo. Porque recuerden, cuando teníamos la integral de la función exponencial, era ella misma. Pero si queríamos integrar, por ejemplo, e a la 3x, decíamos, es e a la 3x por 1/3. Si queríamos integrar e a la 4/5 de x, diferencial de x, era 5/4 de e a la 4/5, porque era dividida entre el recíproco. Perdón, dividida entre la expresión original, bueno, el coeficiente, y si lo estamos dividiendo era mejor multiplicarlo por su recíproco. Muy bien, entonces todo lo que dijeron es correcto. Vamos a continuar. Entonces nos quedaría que la integral de e a la ax coseno de bx es igual ¿a quién? Pues al producto diagonal, que sería 1 sobre a. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿en la diferencial de 1 falta el dx? Sí, nos faltaba el dx. Muchas gracias. Entonces, tenemos que hacer el producto diagonal menos la integral del producto horizontal. Entonces, teníamos 1 sobre a, e a la ax coseno de bx menos la integral del producto horizontal. Pero vean, este menos por menos hace que la integral sea positiva. Entonces, nos quedaría más la integral de BA de e a la ax por el seno de bx diferencial de x. Y observen que en esta nueva integral se parece mucho a la integral original, pero no es la misma. Porque en la integral original tenemos al coseno y en esta nueva tenemos al seno. Pero de igual manera tenemos un producto de dos funciones de categoría distinta. Por lo tanto, u en esta nueva integral, ¿quién debería de ser? Y db en esa nueva integral, ¿quién debería de ser, muchachos? U debería ser seno de bx y db a e a la ax. Exacto, muy bien. Entonces, du, ¿quién sería? Coseno, bueno, b, coseno de x. Coseno de bx, exacto, por diferencial de x. Muy bien. ¿Y v sería? 1 entre a de e a la ax. Exacto, muy bien. Listo. Y entonces seguimos y nos quedaría que nuestra integral original de e a la x coseno de bx es igual a 1 sobre a e a la ax coseno de bx más b sobre a. ¿Por quién?
¿Por quién? ¿Por quién? El producto diagonal menos la integral original. Entonces, muchachos, ¿quién sería? Menos BA, ¿por quién? Perdón, B sobre A, ¿por quién? A1 sobre A de E a la AX por Ajá. seno de BX. Exacto, sí. Menos. Ajá. 1 sobre... La integral, no, ajá. Ah, bueno, sí. Menos B sobre A, ajá. Integral de... De E a la AX. Ajá. Coseno de BX de X. Exacto, exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir desarrollando. Integral de A a la X, coseno de BX es igual a 1 sobre A e a la X, coseno de BX. Y voy a hacer el producto de B sobre A por esta expresión y por esta otra. Entonces me quedaría más B sobre A cuadrada e a la X seno de BX menos B cuadrada sobre A cuadrada integral de E a la X coseno de BX diferencial de X. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, pero tengo Ajá. dudas de si termina o se vuelve como cíclica. Justamente eso es a lo que les iba a mencionar a continuación. Entonces, si me han seguido, podrían ver que en estas nuevas expresiones que obtuvimos, vuelve a aparecer la integral de la que partimos. Y es muy importante que en este tipo de integrales que se resuelven por partes, siempre escriban la integral de la que partieron. Si se han dado cuenta, en los ejercicios que hemos hecho antes, siempre escribimos la integral de la que partimos igualada al desarrollo que vamos obteniendo. ¿Por qué es importante escribir la integral de la que partimos? Porque hay integrales que durante el proceso de solución aparecen de nueva cuenta la integral original. Entonces, cuando la integral original aparece, ya no es necesario continuar. Lo que se hace en ese punto, cuando la integral original aparece de nuevo, es pasar esa integral del lado izquierdo para que estén términos semejantes. Entonces me quedaría integral de e a la x coseno de bx diferencial de x. Aquí me comí el diferencial de x en estas expresiones. Esta expresión que tenemos aquí, ¿cómo pasaría? A como más b cuadrada sobre a cuadrada integral de e a la x coseno de bx diferencial de x, y eso sería igual simplemente a 1 sobre a e a la x coseno de bx más b sobre a cuadrada e a la ax seno de bx. Muy bien, y entonces ya terminamos, solamente hay que sumar pues términos semejantes. Entonces, ¿cómo sumaríamos esta integral con esta? Ah, pues como la segunda integral que encerré está multiplicada por b cuadrada sobre a cuadrada, pues simplemente para sumarse tiene que tener el mismo denominador. Entonces aquí hay un coeficiente 1, pero para que se pueda sumar fácilmente con esta expresión, ese 1 lo voy a escribir como a cuadrada sobre a cuadrada, lo que es un 1, y harían que tengan el mismo denominador y por tanto sean fácilmente sumables. Entonces me quedaría denominador común a cuadrada, numeradores serían a cuadrada más b cuadrada. Esta expresión sería el coeficiente de la única integral e a la x coseno de bx diferencial de x igual a 1 sobre a e a la x coseno de bx más b sobre a cuadrada de e a la ax seno de bx. Muy bien. Y entonces, como a mí no me pidieron conocer el valor de la integral de a cuadrada más b cuadrada sobre a cuadrada de esta expresión, sino solamente la integral de e a la x coseno de bx diferencial de x, pues esta expresión que está aquí va a pasar dividiendo. Pero recuerden ustedes que cuando dividimos entre una fracción, entonces es mejor multiplicar por el recíproco de esa fracción. Es decir que voy a poner integral de a la x coseno de bx diferencial de x igual a cuadrada sobre a cuadrada más b cuadrada que multiplica a toda esta expresión. 1 sobre a e a la x coseno de bx más b sobre a cuadrada e a la x seno de bx. Muy bien.
Y entonces multiplico ya nada más para terminar esos coeficientes y el resultado final sería e a la x coseno de bx diferencial de x, permítanme, es igual a, entonces a cuadrada sobre a me queda simplemente a sobre a cuadrada más b cuadrada que multiplica a e a la x coseno de bx. Y cuando multiplico esta expresión por esta, entonces a cuadrada con a cuadrada se simplifican y me queda b sobre a cuadrada más b cuadrada e a la x seno de bx y le sumo la constante esencial y arbitraria de integración. Y ya con eso ahora sí terminamos nuestro ejercicio, pero vean, fue un poco largo. Entonces les decía, la próxima clase vamos a ver una estrategia que nos va a permitir obtener este mismo resultado, pero de una manera mucho más rápida. Entonces, hasta aquí lo dejamos la clase del día de hoy.